Su final no fue una simple muerte. Fue un castigo celestial. Un juicio que cayó desde lo alto con una violencia que aún estremece. Jezabel, la reina que desafió a los profetas de Dios, que manipuló, mató y gobernó con puño de hierro. Terminó sus días lanzada por una ventana, devorada por perros, sin tumba, sin honor, sin luto. Pero ¿cómo llegó hasta allí? ¿Qué clase de oscuridad habitaba en su corazón? Esta es la historia no contada de la mujer más temida del Antiguo Testamento. Prepárate para descubrir la vida y el final más espeluznante jamás registrado en la Biblia. Jezabel nació en Fenicia, una región costera conocida por su comercio y su devoción a múltiples dioses paganos. Era hija del rey Itobali, quien además de gobernar, ejercía funciones como sacerdote del culto a Baal, uno de los dioses más temidos y venerados de la época. Desde pequeña, Jezabel creció en un ambiente profundamente influenciado por prácticas religiosas paganas, sacrificios humanos, rituales de sangre y adoración a ídolos. Fue educada como sacerdotisa de Baal y desde joven desarrolló una personalidad autoritaria, decidida y sedienta de poder. En un intento de fortalecer los lazos políticos entre Israel y Fenicia, se acordó que Jezabel contrajera matrimonio con el rey Acab, el séptimo monarca del reino del norte de Israel. Este pacto político fue el inicio de una tragedia espiritual para Israel. Desde el momento en que Jezabel pisó tierra israelita, comenzó a ejercer una influencia descomunal sobre el reino. Su esposo, Acab, aunque rey de nombre, fue una figura débil y fácilmente manipulable. Ella no solo fue reina consorte, fue quien realmente gobernaba. Jezabel trajo consigo a cientos de sacerdotes y profetas de Baal y Astarte, introdujo cultos paganos, promovió la adoración de ídolos, construyó templos a sus dioses y desplazó las tradiciones y leyes de Yahvé, el Dios de Israel. Su objetivo no era solo coexistir con la fe del pueblo, sino reemplazarla completamente. Su odio hacia los profetas de Dios era tal, que mandó ejecutar a todos aquellos que predicaban en nombre de Yahvé. Esta persecución fue tan sangrienta que muchos profetas fueron asesinados, y otros tuvieron que esconderse en cuevas, como fue el caso de los 100 profetas salvados por Abdías. Uno de los episodios más famosos de confrontación ocurrió entre Jezabel y el profeta Elías, quien se levantó con valentía en medio del caos espiritual para denunciar los pecados de la reina y del rey. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo en una prueba para demostrar cuál era el verdadero Dios. Mientras los sacerdotes de Baal clamaron sin respuesta, Elías invocó a Yahvé, y fuego descendió del cielo consumiendo el altar. Esta manifestación divina dejó claro a los ojos del pueblo quién era el verdadero Dios, y los profetas de Baal fueron ejecutados. Este evento humilló públicamente a Jezabel, pero no quebró su voluntad. En lugar de arrepentirse, juró asesinar a Elías, lo que provocó que el profeta huyera a lo profundo del desierto, temiendo por su vida. Jezabel se había convertido en símbolo del rechazo total a Dios, de la persecución violenta contra lo sagrado y de la arrogancia sin límites. Su corazón estaba endurecido, su alma consumida por el odio y su reinado cada vez más opresivo. Uno de los actos más infames de su vida fue la injusticia cometida contra un hombre llamado Nabot. Su esposo Acab codiciaba una viña que pertenecía a este hombre justo, pero Nabot se negó a venderla, pues era herencia de sus padres. Acab, afligido, regresó al palacio deprimido. Jezabel lo reprendió por su debilidad y tomó el asunto en sus propias manos. Escribió cartas con el sello real, acusando falsamente a Nabot de blasfemia y traición. Fue apedreado públicamente hasta la muerte. Su cuerpo fue arrojado a los perros y su viña confiscada por el rey. Este crimen desató la ira de Dios. El profeta Elías fue enviado nuevamente con un mensaje claro: Acab y toda su descendencia serían destruidos.
Y en cuanto a Jezabel, su muerte sería tan horrorosa que los perros devorarían su cuerpo, y no quedaría de ella ni siquiera para ser enterrada. Una sentencia terrible para una reina que se creía invencible. La profecía comenzó a cumplirse. Primero, Acab murió en batalla, atravesado por una flecha, y su sangre fue lamida por los perros, tal como se había dicho. Luego su hijo Ocosías ascendió al trono, pero murió prematuramente tras caer de una ventana. El siguiente heredero fue Joram, el otro hijo de Jezabel, quien gobernó por más tiempo, pero siguió en los caminos de sus padres, provocando la ira de Dios. Finalmente, el profeta Eliseo ungió a Jehú como nuevo rey de Israel, y este fue comisionado por Dios para ejecutar el juicio. Jehú no perdió tiempo. Asesinó al rey Joram y marchó hacia Jezreel, donde residía Jezabel. La reina, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, supo que su final estaba cerca. Pero Jezabel, fiel a su carácter orgulloso, no huyó ni se escondió. Se maquilló el rostro, se adornó con sus mejores ropas y se asomó por la ventana, no para seducir, sino para enfrentarse al asesino con dignidad y arrogancia. Fue un acto de desafío, de orgullo ante el juicio de Dios. Pero su estrategia fue inútil. Jehú, al verla, ordenó a los sirvientes, láncenla desde la ventana. Los eunucos obedecieron. El cuerpo de Jezabel cayó desde lo alto, golpeó el suelo con un sonido seco y desgarrador. Su sangre salpicó las paredes y los caballos. Jehú entró al palacio, comió, bebió, y luego ordenó que su cuerpo fuera enterrado. Pero al buscarlo, solo hallaron su calavera, los pies y las palmas de sus manos. El resto había sido devorado por los perros, exactamente como Elías lo había profetizado. Jezabel no tuvo sepultura. No hubo lamentos. No hubo memoria honorable. Su final fue el símbolo perfecto de lo que había sido su vida, una burla a Dios, una tragedia sin redención. A lo largo de la historia, el nombre de Jezabel ha sido asociado con la maldad. En la Biblia, su figura aparece en el libro de Apocalipsis como el arquetipo de la falsa profetisa, símbolo de la seducción espiritual y la corrupción. Su legado fue tan negativo que incluso en el lenguaje moderno, el nombre Jezabel se utiliza para describir a mujeres manipuladoras, inmorales o sin escrúpulos. Algunos sectores han intentado en tiempos recientes reinterpretar su figura desde una óptica feminista, señalando que fue una mujer fuerte en una cultura machista, y que la historia pudo haber sido exagerada por los hombres que escribieron la Biblia. Sin embargo, su comportamiento registrado en los textos sagrados, incluyendo asesinatos, persecuciones y blasfemias, la colocan como una de las figuras más impías y despiadadas que hayan existido en el reino de Israel. Su muerte, su humillación y su legado no son simplemente episodios de la antigüedad. Son una advertencia viva. Porque quien se levanta contra Dios, por más poderoso que parezca, tarde o temprano cae. Jezabel se creyó eterna, intocable, superior al juicio divino, pero ni su corona, ni su belleza, ni su poder lograron salvarla, y su historia quedó grabada en la Biblia, no como la de una gran reina, sino como la de la mujer más cruel de Israel, una reina sin tumba, una vida sin gloria, y una muerte, sin piedad. Y así, en los anales del juicio divino, su nombre quedó grabado no como el de una reina gloriosa, sino como el símbolo viviente del orgullo que se alzó contra el cielo. Y cayó sin piedad. Jezabel, hija de reyes paganos, esposa de un rey débil y manipulable, supo imponerse en el trono de Israel con una autoridad corrupta y una voluntad de hierro. Pero su nombre no permanece por sus conquistas ni por su poder, sino como un testimonio eterno del poder de Dios sobre toda soberbia humana. Porque todo imperio fundado sobre el pecado tiene fecha de caducidad, y todo corazón altivo será humillado tarde o temprano. Que nadie lo olvide, la maldad, aunque parezca prosperar por un tiempo, aunque levante templos, aunque vista túnicas reales, aunque se rodee de oro y se siente en tronos altos, siempre encontrará su final. Y ese final no será glorioso, sino oscuro, repentino, desgarrador. Jezabel desafió al Altísimo.
persiguió sin descanso a los profetas del Dios viviente. Derramó sangre inocente como si fuera agua. Cambió la ley por la corrupción, la verdad por la mentira, el temor de Dios por la idolatría descarada. Erigió altares a Baal y Acera, se burló de lo sagrado, contaminó con su presencia la casa de Israel. Pero todo trono terrenal termina, y ante el juicio eterno, ninguna corona impía permanece en pie. Ningún cetro que se levante contra Dios perdura. Jezabel gobernó con manos manchadas de sangre, con labios llenos de blasfemia y con un corazón endurecido por el poder. Y al final, ni los muros del palacio la protegieron. Ni sus cosméticos, ni sus joyas, ni sus estrategias la salvaron del destino decretado por el cielo. Su juicio fue dictado mucho antes de su caída, y su sentencia fue ejecutada sin compasión, arrojada por su propia gente, estrellada contra el suelo, pisoteada por los caballos de Jehú, devorada por los perros como si fuera basura. Su cuerpo no fue sepultado. No hubo lamentos. No hubo monumentos. Solo sangre, polvo y olvido. Jezabel, la reina que quiso gobernar a Israel con puño de hierro, terminó siendo pasto de los perros, polvo olvidado en los caminos de Jezreel. Su historia no es solo una advertencia, es una sentencia profética sobre todo aquel que decide hacer del orgullo su Dios y de la idolatría su trono. Es la prueba irrefutable de que ningún enemigo de Dios escapa a su juicio. Y es el eco que resuena aún hoy, recordándonos que Dios no será burlado, que su justicia no duerme, y que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Que su final nos recuerde que los días del mal están contados, que ninguna nación impía permanecerá para siempre, y que la justicia de Dios, aunque tarde a veces en llegar, siempre llega. Porque Él es paciente, pero no indiferente. Es misericordioso, pero también fuego consumidor. Jezabel creyó que podía torcer el destino, que podía silenciar a los profetas, que podía apagar la voz del cielo con sus decretos. Pero la voz de Dios fue más fuerte que su trono, más alta que sus gritos, más firme que sus amenazas. Y cuando el juicio descendió, no hubo escondite que la salvara, no hubo súplica que la redimiera. Y hoy, siglos después, su nombre sigue vivo. No como ejemplo de poder, sino como eco de advertencia. Porque no hay gloria en reinar contra Dios, solo juicio. Solo ruina. Solo vergüenza. Solo muerte. Solo olvido eterno. Y que cada generación, al recordar su historia, tiemble. Porque el Dios que juzgó a Jezabel, aún reina. Y su justicia, aunque parezca tardar, nunca falla.